La idea de saber qué es un vector varía según la rama del conocimiento que nosotros estemos desarrollando. Por ejemplo, para los matemáticos y físicos, este concepto suele ser distinto. En el álgebra vectorial y álgebra lineal, un vector es un elemento de un espacio vectorial, y a su vez un espacio vectorial es un conjunto de objetos, y estos objetos son llamados vectores, cerrado bajo operaciones de suma y multiplicación escalar, que satisface ciertas leyes algebraicas. Por otra parte, desde la perspectiva de un físico, un vector es un ente matemático que gráficamente se representa por un segmento de recta, orientado, y puede usarse para ejemplificar el desplazamiento de un lugar a otro, la velocidad tal vez de una persona llevando un carrito, o la velocidad hacia donde se dirige un zorro. Por lo tanto, en este video nos concentraremos más en la definición de un vector desde la perspectiva de la física. Primero grafiquemos un sistema de coordenadas en un plano, x y y tracemos un vector con el inicio en el origen de coordenadas de nuestro sistema. Desde la perspectiva de la física del concepto de un vector puede estar en cualquier lugar del espacio o en este caso del plano. Entonces supongamos que tenemos un vector que comienza en el punto A y termina en el punto B. Al punto inicial lo podemos llamar cola y al punto final podemos llamarle también cabeza del vector. Entonces, a este vector le llamaremos v con una flechita encima. Y como un vector se puede representar como un segmento de recta, podemos llamarlo AB con una flechita. Y sería lo mismo que decir el vector v. Y hay que acostumbrarnos a esta notación, ya que los vectores se representan siempre con una flechita encima para indicar que son magnitudes vectoriales. Entonces, tracemos otra vez el vector, que inicia en el origen de coordenadas y termina en la coordenada 2,2. Y entonces, preguntémonos, ¿qué caracteriza un vector? Un vector posee una dirección, y es el ángulo que forma el vector con respecto a un sistema de coordenadas cartesianos. Por lo general se toma la orientación con respecto al semieje positivo de las abscisas. Otra característica es el módulo, llamado también norma o tamaño, y es la medida de la longitud del vector. Y este módulo del vector también suele ser llamado como magnitud del vector. Y por último tenemos el sentido, que es representado por la flecha del vector e indica, por así decirlo, hacia dónde está mirando este vector. Y como podemos observar, un vector puede tener dos sentidos posibles. A continuación, tracemos dos ejes, x y pongamos un vector que inicie en el origen de coordenadas hasta el punto 3,3 y llamemos este vector v. Ahora imaginemos que queremos llegar desde la cola hasta la punta del vector, por lo cual primero recorreríamos 3 unidades en el eje x y luego 3 unidades en el eje y para llegar a la cabeza del vector. A este recorrido que hicimos se le llama la descomposición de nuestro vector. Por otra parte, representará la notación que usaremos para representar un vector. Y acá tendremos cuidado de no confundir esta notación con un punto, ya que un punto en un plano cartesiano se representa de la misma manera. Y en un sistema de 3 dimensiones, pues la notación es la misma, solo que en este caso agregaríamos el eje z. Entonces ahora hablemos de la suma de vectores. Tracemos en el plano dos vectores. Uno apunta hacia la esquina derecha y el otro también apuntando hacia la derecha con un sentido similar a nuestro anterior vector. Para sumar estos vectores moveremos el segundo vector a la cabeza del primer vector. Y si ahora trazamos un vector que inicie en la cola del primer vector y termine en la cabeza del segundo vector, este vector r representará la suma de estos dos vectores, que también se llamará vector resultante. Entonces ahora veamos la suma numérica de las coordenadas de estos dos vectores. Las coordenadas del vector v1 son 2,2 y las coordenadas del vector 2 son 3,1, de acuerdo a la descomposición geométrica que hagamos del vector. Entonces sumemos las coordenadas x de ambos vectores, que sería 2 más 3 igual a 5, y las coordenadas del eje y, que vendría a ser 2 más 1 igual a 3. Dándonos las coordenadas del vector resultante, que vendría a ser 5,3, que se puede comprobar en nuestro plano. Por lo tanto, podemos generalizar la suma de vectores, ya que una suma de vectores de dos o más vectores simplemente es la suma de sus coordenadas x y sus coordenadas y de manera independiente, para que al final nos dé las coordenadas de un vector resultante.
que es nada más y nada menos que la suma de todos los vectores. Por otra parte, existe otro método de suma de vectores, llamado el método del paralelogramo. Tracemos dos vectores A y B y proyectemos el vector B en la cabeza del vector A. Y tracemos un vector que inicie en la cola del vector A y se traslade a la cabeza del vector B. Este vector representará la suma del vector A más el vector B. Por otra parte, proyectemos ya también el vector A hacia la cabeza del vector B y tracemos otro vector en la diagonal, empezando por la cola del vector B y terminando en la cabeza del vector A. Este vector también representa la suma de ambos vectores, pero en distinto orden, o sea, el vector B más el vector A, dándonos cuenta que la propiedad conmutativa en una suma de vectores sí se cumple, y a este método de sumar vectores se le conoce como el método del paralelogramo. Por otra parte, hablemos de la resta de vectores. Tracemos otra vez dos vectores A y B. En este caso vamos a cambiar de sentido al vector B y vamos a trasladarlo hacia la cabeza del vector A, formando así como una suma de dos vectores. Pero el vector B tiene signo negativo, por lo cual nuestra suma vendría a ser en realidad una resta de vectores. Ahora, hagamos lo mismo con el vector A. Cambiémosle de sentido y proyectémoslo hacia la cabeza del vector B. En este caso, estaríamos como sumando el vector B más menos A. Pero como tiene el signo negativo y más por menos es menos, nos quedaría el vector B menos A. Y si regresamos este vector a su posición original, tendríamos que B menos A es distinto de A menos B, al menos en el sentido del vector resultante, comprobando de esa manera que la propiedad conmutativa no se cumple en la resta. A continuación, hablemos del producto de un escalar por un vector. Tracemos entonces un vector v de coordenadas 2,2 y multipliquémoslo por un escalar, en este caso 2. Al multiplicar el vector v por 2 estaríamos duplicando el tamaño del vector y también sus coordenadas. O sea, a nuestro vector de coordenadas 2,2 le multiplicamos por 2, el vector resultante tendría que tener coordenadas de 4,4, como se comprueba en la imagen. Ahora hagamos otro ejemplo. Multipliquemos a nuestro vector por otro escalar, digamos menos 1, por lo cual menos 1 por las coordenadas del vector v 2,2 harían que inmediatamente nuestro vector cambiara de sentido, pues estamos multiplicando un valor negativo a sus coordenadas. Entonces generalicemos. Un vector v de coordenadas puede ser en x, y, z multiplicado por un escalar que pertenece a los números racionales, debe darnos un vector resultante con coordenadas en x, y y z multiplicadas cada una por este escalar que pertenece a los números racionales. A este entender, podemos ya preguntarnos cómo se calcula el módulo de un vector. Este representa la longitud de un vector en un plano cartesiano. Tenemos un vector v con coordenadas en x y en y, entonces descompongamos nuestro vector en sus coordenadas x y y usemos el teorema de Pitágoras para hallar su magnitud. Por lo cual, nuestra magnitud o la magnitud del vector v debe ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de nuestro vector en los respectivos ejes x y y, representando así esta magnitud de v como el tamaño o el módulo de nuestro vector. Y esto lo podemos extender a tres dimensiones, que solo sería aumentarle la coordenada en el eje z y utilizar lo mismo, o sea el teorema de Pitágoras, pero con un eje más, o sea el cuadrado de la descomposición del vector en el eje z. Ahora sí, y finalmente, hablemos del vector unitario. Es la unidad vectorial representativa de un vector y se caracteriza porque su módulo siempre es 1 y se manifiesta colineal o paralelo al vector. Matemáticamente, el vector unitario se define como el vector sobre su módulo, es decir, las coordenadas del vector sobre la magnitud de este mismo. Debemos aclarar que en el plano cartesiano, los ejes poseen vectores unitarios como y j, y para un eje más que sería el eje z, aparece el vector unitario k. Y debemos aclarar que si bien estos vectores unitarios tienen igual módulo, o sea 1, tienen sentidos y direcciones diferentes. En conclusión, los vectores son entes matemáticos y es una herramienta útil para la formulación de la mecánica clásica, ya que Newton utilizó este concepto para representar las fuerzas
y desarrollar sus 3 leyes de Newton. Por otra parte, ayudan a diferenciar las magnitudes escalares de las magnitudes vectoriales, que son conceptos importantes en la física. Y bueno, si has llegado hasta esta parte del video y te ha gustado, dale un like y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. Adiós.